Hola jóvenes, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este momento. Espero que todos estén muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con la temática de este día. La mayoría de ustedes pues ya me conocen. Mi nombre es Pedro Núñez, soy licenciado en educación y yo soy quien les está impartiendo las clases. Ya vamos por nuestra tercera semana y vamos a iniciar con el tema de análisis y comparación de las políticas educativas. La materia se llama Organismos Nacionales e Internacionales de Educación. El temario que vamos a estar manejando durante estos días pues son las tendencias internacionales en materia de política educativa. Esto es el tema general. Y el análisis, comparación de políticas educativas, globalización y sus efectos en los sistemas educativos, las tendencias de libre tránsito, competitividad, son los subtemas que integran este contenido. El objetivo que tenemos de manera general es analizar las tendencias y fundamentos de política educativa, de organismos nacionales e internacionales de educación que inciden en el sistema educativo mexicano. Este es nuestro tema general, recuérdenlo. Objetivo particular es conocer e identificar las características políticas y administrativas de la educación en México, mientras que el objetivo específico es comparar las políticas educativas nacionales e internacionales e identificar los organismos que regulan y también intervienen en la educación en México. La política educativa, como hemos mencionado, está conformada por un conjunto articulado de recursos, inversiones, bienes, servicios y transferencias que se realizan constantemente, movilizados por actores que gobiernan el sistema para garantizar que cotidianamente se produzca el encuentro entre docentes y estudiantes en el entorno escolar, ya sea físico o virtual. O sea, toda la actividad de la escuela está regulada por este proceso. La política permite que se lleve a cabo lo que es la praxis educativa. Estos recursos se direccionan hacia ciertas áreas que en la compleja trama de la actividad del Estado configuran nodos o focos de intervención. Vemos el currículo. En este primer foco de intervención se dimensiona y caracteriza la actividad de Estado. Esta pues va orientada a definir los contenidos de la educación, los modelos para su gestión en los centros educativos. El currículo se concibe en un doble sentido. Uno como instrumento de política educativa que expresa y propone como norma las aspiraciones del país respecto al conjunto de saberes que considera relevantes e irrenunciables para la formación plena de ciudadanos, y dos, como un recurso pedagógico que configura la práctica educativa. En el currículo se explicita el contenido de educación y estrategias para lograr que los estudiantes los incorporen. A ver, muchachos, déjenme mencionarles un poco acerca de esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el currículo educativo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se está regulando en cuestión de política educativa y creo que lo vamos a relacionar mucho con los temas de organismos nacionales e internacionales. Así que, hablando ya de una manera más escolar, existe toda una serie de procesos, como lo hemos mencionado, para poder llevar a cabo una praxis. No es como que solamente llegas y das tu clase y te vas, sino que la actividad es regulada y también está normada por las decisiones políticas y administrativas. Y dentro de esto yo creo que nace una especie de organismo que va a relacionarse directamente con la educación y administración, o se puede decir política y gestión, ¿verdad? Educativa. Es como podemos nosotros identificarlo, que es la Secretaría de Educación Pública. Trabaja de la mano con las políticas y también las decisiones administrativas para llevar a cabo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este caso podemos hablar acerca de lo que es el currículo. Hoy van a aprender qué es. Tal vez ya lo han escuchado o tienen nociones acerca de este tema. Y hoy vamos a profundizar muchísimo en lo que es el currículo educativo. Quiero que lo conozcan, que sepan a qué se refiere, cuáles son las partes. Yo en mi carrera sí llevé mucho lo que era el diseño curricular, entonces lo entiendo.
escucho esta terminología y sé de lo que se está hablando. Pero yo creo que en el caso de ustedes también tengan estas nociones y puedan conocerlo y asimismo entiendan pues de qué se trata el contenido de este bloque, ¿no? De nuestra asignatura. La política regular asociada a este foco es la que posibilita que el currículo se realice en los dos sentidos mencionados, como horizonte y como práctica. Por su parte, las brechas de aprendizaje, entre otros desafíos pendientes, impulsaron el redireccionamiento de la política curricular y los modelos de gestión del currículo en el entorno escolar. Decisión política que se materializa en la implementación de un nuevo modelo para la educación obligatoria. Recordemos que la educación no solamente está dividida en niveles, sino que también pues vamos a encontrarla en su presentación pública y en su presentación privada. Pues finalmente la educación es un servicio. Aquí les estoy hablando de economía. O sea, la educación es algo que se vende, se paga por ella. Pública, pues igual no tanto como se paga por una educación privada. Entonces, ya dependiendo de las necesidades de cada persona y su posibilidad, buscará el medio para obtener educación. Hablando acerca de lo que es el currículo, hay una forma de presentarlo para la educación pública. Esta pues viene ya estandarizada. Todas las escuelas públicas tienen que presentarlo igual, mientras que para las escuelas privadas se presenta de otra manera. Y esto es cierto, muchachos, ustedes pueden revisar e inclusive en la Ley General de Educación establece cómo son los elementos que se hacen en la educación pública y cómo son para escuelas privadas, autónomas, etcétera. El planteamiento curricular, estos son elementos que integran lo que es el currículo o lo que se va a hacer, ¿no? A partir del currículo, según la Ley General de Educación y otros artículos por ahí que estábamos estudiando. El planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional de los docentes, la inclusión y equidad y la globalización o la gobernanza, ¿verdad?, del sistema educativo. El modelo educativo para la educación obligatoria se publicó en junio del 2017 en cumplimiento con el artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación. Se presenta la reorganización del sistema en torno a 5 grandes ejes, que son estos que acabamos de mencionar. La intención, ¿verdad?, pues es normar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del currículo. Ahorita van a ver lo que es. ¿Qué es el currículo educativo? El currículo educativo en la institución es un elemento esencial. Tiene que analizarse, pero además la implementación del currículo dentro del salón de clases es un factor tan esencial como el primero. Las interacciones del profesor y los estudiantes en el proceso de formación a través de la clase es fundamental. Cómo maneja el profesor el programa, las posibilidades que tiene de influir en la calidad de su elaboración. Y vean lo que es el currículo. El currículo es un proceso sistemático, dinámico, metodológico, que tiene objetivos, normas y estrategias de enseñanza-aprendizaje que se plantean para solucionar problemas educativos, socioeconómicos, culturales y también políticos. Incluye programas y estrategias de evaluación continua que permite la perfectibilidad y la innovación del proceso educativo. A ver, ¿qué es todo esto que estamos mencionando? Bueno, en México, la política educativa ha reorganizado la función del currículo. ¿Cuál es la función que tiene? Cumplir con estos ejes mencionados: planteamiento, escuela al centro del sistema, formación y desarrollo, inclusión, equidad y gobernanza, porque el currículo es una serie de elementos que nos van a ayudar como docentes a poder realizar nuestra práctica. Si no hubiese un currículo, no existiría un plan de estudios, no habría un sistema de evaluación y tantos elementos que conforman. En sí son 4 elementos importantes que el currículo conforma. Estas son algunas definiciones de lo que es el currículo. Tal vez ustedes lo asocian con el currículum vitae. Vitae es el currículum que alude a la carrera de la vida. Ahí se nos presenta pues la trayectoria de una persona profesionalmente y académicamente hablando. Pero en cuestión del currículo educativo, no. Muchachos,
hay tres formas de presentarlo: currículum real, currículum formal, currículum oculto. El currículo formal es el documento donde nosotros presentamos nuestra planeación, o también pues es la ley que existe, es en general cómo está el sistema educativo presentado. Currículum real son las cosas que se hacen en la práctica educativa, y el oculto pues son elementos que a veces nosotros realizamos de forma espontánea. Vamos a ver este concepto. Marta Casarini dice que el currículum es la expresión objetivada de las finalidades y contenidos de educación que el alumno debe adquirir y se plasmará en el aprendizaje. Es decir, es un conjunto de conocimientos que se aprenden en la escuela con los resultados que se pretende conseguir. Mientras que otro de nuestros autores dice que el currículum es un proyecto global, integrado y flexible que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido en la práctica concreta instruccional, es decir, la planificación, evaluación y justificación del proyecto educativo puede ser un marco orientado para los docentes en la práctica escolar, o sea, un proceso de solución de problemas. Y veamos un poco más. Marta Casarini, ya hablando específicamente de esta autora, nos menciona dos modalidades muy fundamentales para realizar un currículum educativo. Este es cerrado, que en esta modalidad Marta Casarini dice que el profesor no puede decidir sobre los cambios o decisiones para el currículum y existen limitaciones para cambiar. Abierto, en este dice que el profesor puede adaptar sus actuaciones, es decir, puede decidir, y también esta modalidad remite adaptaciones al contexto. Recuerden que esto se aplica mucho en lo que es la escuela. Tiene que ver no tanto con nosotros como docentes dando clase, pero sí tiene que ver con las decisiones administrativas o el planteamiento que se hace a partir de la dirección de una escuela. Entonces sí es importante. Los objetivos. Ok, estos son los elementos que tiene el currículo. En sí son 4 elementos. De acuerdo a Marta Casarini, que es una autora que presenta lo que es el diseño y desarrollo curricular. Y es así. Los objetivos. Se responde a la pregunta ¿para qué enseñar? Es decir, son las intenciones que preside un proyecto educativo determinado, el conjunto de metas y finalidades en que dichas intenciones se concretan. Define lo que queremos conseguir, para qué, de la actuación o la acción educativa. Existen objetivos operativos que definen las metas de las enseñanzas en términos de conductas observables y medibles que debe mostrar el alumno. Entonces, aquí nos vamos a ir por 4 preguntas. La primera es ¿para qué enseñar? ¿Para qué enseñamos? Para poder nosotros estructurar lo que va a aprender el alumno, o sea, reproducir el comportamiento deseado. Acuérdense que ya traemos una idea, y en esta idea es que de acuerdo a lo que nos marca la política educativa o la Secretaría de Educación, nosotros estamos enseñando los contenidos que se nos pide, ya viene preestablecido. Pero ¿para qué lo hacemos? Para que el alumno pueda o integrarse a la sociedad y ser acepto, o de pronto pues simplemente es un saber, ¿verdad?, que se pretende enseñar de forma académica. Vemos lo que son los contenidos. Responde a la pregunta, ¿qué enseñar? Es decir, al pensar la información en términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, los contenidos se convierten básicamente en herramientas o instrumentos para ese fin. O sea, ¿qué es el saber? Saber hacer y saber ser. Es decir, como contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Estos son los saberes de la educación, son los pilares. ¿Qué es lo que vamos a enseñar al alumno? Pues lo vamos a formar, lo vamos a enseñar a que obviamente conozca lo que son los contenidos académicos, lo que nos marca también la Secretaría, pero la intención es que lo reproduzca. Acuérdense que estamos trabajando en base a competencias y proyectos. Después vemos lo que es la metodología. Se responde a la pregunta ¿cómo enseñar? Es decir, las actividades y experiencias más adecuadas para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente, sirvan realmente al desarrollo de las competencias
y capacidades que se pretende desarrollar en el alumno. Incluyen principios metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades, experiencias de aprendizaje, recursos y materiales didácticos que se emplearán y la organización didáctica. Vean, muchachos, estos elementos realmente ustedes no lo hacen. O sea, pueden decir el maestro, no, el maestro no hace esto. Tanto la secretaría y el gobierno nos marca lo que enseñamos, como para qué, como este plan en sí. O sea, ellos nos dicen qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las actividades que se permiten, cuáles no, y van a estar regulando que así se trabaje. Entonces es tan importante que ustedes conozcan esto. La evaluación. Se responde la pregunta ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Esta parte hace referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe de incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a estos resultados. La evaluación no debe limitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de formación seguido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues vamos a aplicar un sistema de evaluación, pero también, o sea, realmente estos 4 elementos que estamos hablando, el currículo es diseñado por el personal administrativo, en sí pues la dirección o coordinación académica y obviamente pues hay una influencia política. Políticamente hablando, nos van a decir cómo hacerlo. Y de acuerdo a lo que nosotros iniciamos en esta sesión, estamos viendo que en la Ley General de Educación y también pues en la Constitución se nos está dando como que una forma de plantear el currículo con la intención de cumplir con estas 5 características. Planteamiento, la escuela, la formación, la inclusión y la gobernanza. Entonces dense cuenta cómo esto es tan importante para nosotros porque es algo que se hace actualmente. Veamos las características del currículo. El diseñador es recibido como investigador. Está presentado o está pensado en términos hipotéticos más que en un producto acabado. Porque precisamente como se diseña desde el control escolar, cuando llega a nosotros, sí viene, o sea, bien completo y todo, pero a veces hay cosas que no se pueden hacer, como la educación en línea, o sea, es lo que muchos de ustedes me han comentado de repente o se dice, y es cierto, o sea, sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades para llevar a cabo este proceso. Y en educación pública quizás es un poco más fácil presentarla y aún así, o sea, sabemos que no está completa. Una cosa es que esté bien hecho y otra cosa es pues que sea accesible para todos. Y lo cierto es que, bueno, las clases por televisión no son un éxito, no son un éxito aquí, pero pues está diseñado para de acuerdo a lo que el personal administrativo y los entes políticos ven, pues se establezca. Sin embargo, sabemos que pues tiene muchísimas deficiencias y eso lo vemos como consumidores del mismo. Este currículo debe ser experimental. Se plantea desde una perspectiva evolutiva, o sea que es cambiante, y debe recoger las variables contextuales de la escuela y su ambiente. Además, la participación del profesor es muy importante en el currículo. La finalidad es desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidades del alumno, adquirir aprendizajes para entender el mundo, actuar en él y comprenderlo, adquirir saberes coherentes e interdisciplinares, ser una organización flexible para la enseñanza y tener atención a la diversidad. Y es tan importante que nosotros conozcamos este aspecto, chicos, de lo que es la educación. Y espero que les haya gustado el tema, que hayan aprendido. Vamos a hacer actividades relacionadas y bueno, nos vemos la próxima.